Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum a todos. Vamos a dejar un par de minutos, como siempre, para que se vaya uniendo la gente. Uf. Assalamu alaikum warahmatullah. Buenas noches. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum a todos. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh a todos. Vamos a ir dejando un minutito. Espero que hayáis tenido, antes que nada, un bonito día de ayuno y un día fructífero. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vale, ahora sí que dejamos unos segundos y empezamos inshallah, ¿vale? Y luego quien no haya podido unirse, pues que mire la grabación. Alhamdulillah. Entiendo que los que estáis en España, esto es después del iftar, ¿vale? Es decir, hemos roto el ayuno, hemos rezado y venimos aquí. Y es un esfuerzo, ¿vale? Mucha gente se metería en la cama directamente. Así que aprecio ese pequeño sacrificio, ese pequeño gesto, inshallah. Muy bien, vamos a empezar con vuestro permiso y luego pues que la gente se vaya añadiendo, quienes os vayáis añadiendo, wa alaikum salam wa rahmatullah, quienes os vayáis uniendo ahora y os hayáis perdido alguna parte, volved luego a ver la grabación, inshallah, ¿vale? Lo siento, de verdad. No puedo satisfacer, digamos, a todos los horarios. Muy bien, vamos a empezar a analizar. Va a ser un análisis breve, inshallah. Es un versículo relativamente corto y deriva, digamos, del anterior. Por tanto, no es una temática completamente nueva y no tendremos que reanalizar un tema completamente nuevo, inshallah. Vamos a ponernos en contexto, porque hoy vamos a hablar obviamente del versículo 7, del ayah número 7 de Suratul Mulk, el sura del dominio. Entonces, ¿por dónde íbamos? ¿Vale? Esa es un poco la idea. Al principio del sura se nos había hablado de que bendito es, ¿no? Digamos, o trascendente es, elevado es, incomparable es aquel en cuya mano está el dominio, ¿vale? Y tiene poder sobre todas las cosas que existen. Hemos hablado del reino, digamos, que supone este mundo en el que vivimos, y luego una manifestación de ese reino y ese poderío está en el ciclo de la vida y la muerte, ¿vale? Eso es lo siguiente que habíamos analizado. Los ciclos que hay en la vida y la muerte, ¿vale? Como señal de ese poderío. Luego hemos hablado de una multiplicidad o una diversidad que existe ahí fuera en el universo, ¿no? O en el cosmos. Y luego se nos mencionó el mal uso, ¿no? La mala interpretación que hacen algunas personas de estas realidades, ¿no? Gente que intenta, o seres que intentan básicamente penetrar en lo que sería el área del ocultismo, ¿vale? Y finalmente se había mencionado, y mencionamos ayer en el último versículo que analizamos, que la gente que arrogantemente rechace pues a esa fuente de poder y a ese juez, digamos, que nos responsabiliza por nuestras acciones, a sabiendas y de manera arrogante, a esas personas les corresponderá una penalización, ¿vale? Entonces hoy, en el versículo 7, realmente es un versículo muy corto en el que, cuando se ha hablado del castigo que les espera a estas personas, se dedica el versículo 7 a
se va a dar una escena de cómo será lo que esas personas se encontrarán cuando vayan a entrar a ese castigo, ¿vale? No está hablando tanto del infierno, este pasaje, como está hablando de la recepción en el infierno, ¿vale? Cuando estas personas arrogantes que han rechazado la realidad están acercándose al infierno, ¿cómo será esa experiencia, ¿vale? Y tenemos que entender que esto se hace contrastándolo con su arrogancia actual, ¿vale? ¿Por qué Dios definirá determinadas cosas acerca del infierno? Cosas que suenan a humillación, cosas que suenan porque eran personas arrogantes, ¿vale? Eran personas a las que les faltaba humildad, ¿vale? Quiero que entendáis siempre eso. Hemos dicho en varias ocasiones que el vocabulario que utiliza el Corán siempre es relativo al tono emocional del pasaje en cuestión, ¿vale? Ese pasaje que pretende imprimir en ti una sensación de que formas parte, por ejemplo, de un mundo, de un universo controlado, pues se utilizan palabras de mulk, ¿vale? De aziz, de rabb, palabras que indican autoridad, ¿vale? Eso por un lado. O cuando se te intenta equilibrar con la misericordia, ¿vale? Para que no pierdas perspectiva o no conviertas esta vida, digamos, en simplemente una huida constante del castigo, entonces se nos usan palabras de misericordia, palabras de perdón, ¿vale? Es decir, hay una correlación siempre entre el vocabulario que se utiliza y el contexto emocional del pasaje. Pues el contexto emocional del que vamos a hablar ahora es personas y oyentes que potencialmente y generalmente son arrogantes, ¿vale? Cuando esto fue revelado. Entonces, ¿qué ocurre? A esas personas se les coloca en su sitio, o se les baja los humos, mencionándoles cuál será su posición, si persisten en ese camino, cuando tengan que rendir cuentas, ¿vale? Así que sin enrollarme voy a entrar directamente. El versículo dice, es decir, el versículo anterior nos había dicho aquellos que rechazan y aquellos que son ingratos hacia aquel que les sustenta, les corresponde el castigo del infierno y qué pésimo destino, ¿vale? Ayer estuvimos hablando de lo que esto significa. Y continúa la frase en el versículo de hoy. Idha ulqu fiha, cuando sean arrojados a él, cuando sean lanzados a él, es decir, al infierno, sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Escucharán su estruendo o le escucharán el estruendo que produce al hervir, ¿vale? O el estruendo que produce mientras está hirviendo, ¿vale? Ese es todo el versículo que vamos a comentar hoy. Y esta frase continúa en el versículo que comentaremos mañana, takadu tamayyazu min al-ghayz, a punto de explotar o de estallar de la furia, ¿vale? Pero eso Dios lo ha incluido en el siguiente versículo, pese a que es la misma frase, ¿vale? Estuvimos mencionando que a veces una frase está dividida repartida en varios versículos, y a veces un versículo contiene más de una frase, ¿vale? Es decir, los ayat son los mensajes que Dios ha considerado que de algún modo merecen una reflexión independiente, ¿no? Vamos a decirlo así, y por supuesto hay posibilidad de pausar en diferentes puntos, ¿no? Pero eso es una cuestión técnica en la que no vamos a entrar. Fijaos, Dios dice, idha ulqu fiha, cuando estas personas arrogantes que fueron expuestas a la verdad de manera repetida, que se les ha llamado a la decencia, se les ha llamado a unos valores morales, se les ha llamado a abandonar el shirk y las supersticiones y todas las creencias falsas, se les ha llamado a hacer el bien, ¿vale? Esencialmente el camino del Islam es reconocer la unicidad de todo lo que existe, o la unicidad del poder que regenta todo lo que existe, dejar de lado las falsedades, las supersticiones, las creencias ilógicas e indemostrables, y vivir una vida moral, de responsabilidad ante ese creador, Ikhlas, ¿vale? El Islam es eso esencialmente. Las personas que rechazan esto, ¿vale? Y les llegan pruebas, les llegan razonamientos, les llegan pruebas, les llegan argumentos, les llegan señales, y esas personas dicen, a mí no me da la gana, yo no sigo normas, yo no, etcétera, etcétera, ¿vale? Estuvimos hablando ayer de cuál es el perfil del kafir, ¿vale? ¿De qué es el kafir, esencialmente? Pues ahora Dios nos dice, esas personas, idha ulqu fiha, cuando sean lanzadas en él, ¿vale? Refiriéndose al infierno. Claro, hay algo muy interesante acerca de esta palabra, ¿vale? Ulqu en este caso, arrojados, que sugiere
Claro, tú, por ejemplo, cuando vas a tirar la basura, una bolsa de basura al contenedor, la arrojas, ¿vale? No la coges con cariño y la colocas, vigilando que no se dañe. Todo lo contrario, la lanzas, ¿vale? Ese es el verbo que se está utilizando aquí, ¿vale? Y lo que indica es cuando estas personas sean lanzadas, ¿vale? Arrojadas al infierno, ¿vale? El verbo que se está utilizando indica cierto menosprecio, ¿vale? Lo cual tenemos que tener en cuenta que las personas que están oyendo esto son gente, a menudo, es decir, teniendo en cuenta que fue revelado en la etapa final de Mecca, son gente que a menudo reaccionaron con una actitud altiva, ¿vale? Creyéndose demasiado grandes como para tener que responder a esta llamada, demasiado grandes como para tener que reconocerse sujetos a un creador, sujetos a alguien y a quien demanda de ellos vivir de acuerdo a unos valores morales. Hay mucha gente que eso no le da la gana, ¿vale? Y hay gente que tiene menos conocimiento que otros, pero hay gente que ha sido muy expuesta a pruebas, ¿vale? Muy expuesta a signos y ha insistido en ese rechazo. Entonces, cuando tu altivez es extrema, ¿qué es lo que hace el discurso? ¿Vale? Te rebaja, te menosprecia en cierto modo, ¿vale? Lo que se está diciendo aquí es que estas personas serán arrojadas al fuego, ¿vale? Y leemos muchos pasajes del Corán con este tipo con palabras que en cierto modo cogen a la persona arrogante y la rebajan, ¿vale? De hecho, no recuerdo el sura exacto, ¿vale? Pero se le dice a la persona que fue arrogante, ¿vale? Cuando esté en el fuego, dhuq, saborea, ¿no? Saborea el sabor del fuego. Innaka anta al-azizul karim, tú que eres el poderoso y el noble, ¿vale? Es decir, se está hablando de una persona que en esta vida, y eso es el caso muy claro con algunos de los miembros de Quraysh, se está hablando de algunas personas que en esta vida, al fin y al cabo, ellos regentaban unos títulos, ¿vale? Tenían una posición social. Tenían, o bien eran nobles, o duques, o todos estos títulos artificiales del mundo, o bien simplemente eran gente respetable, honorable, ¿vale? Hay gente que tiene el título, el honorable, el respetable, pero luego esa persona ha vivido una vida sin respetar valores, ¿vale? Es decir, quedándose el dinero de los demás, maltratando a los huérfanos, maltratando a las viudas, maltratando a, yo qué sé. Quiero que entendáis que en el periodo de Mecca, ¿vale? La gente hacía esto por norma, ¿vale? El maltrato al débil era la norma, ¿vale? Y los musulmanes, digamos, eran un poco ese grupo de parias, ¿no? Ese grupo de personas que rompían con esto, ¿vale? Los que hablaban de la justicia social. Entonces, cuando hacemos esa dicotomía con el kafir, el mu'min y el kafir, ¿vale? El que aceptaba el mensaje y el que lo rechazaba, ese rechazo suele ir acompañado de unas características nefastas, ¿vale? De lo cual hablaremos hoy. Entonces, esa persona, esas características nefastas son las que le conducen a ser arrojado, ¿vale? Entre comillas, como una bolsa de basura, si lo quieres decir así. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا. Escucharán de él, es decir, escucharán del infierno, shahiqan. Lo escucharán su estruendo, ¿vale? No sé, su gran ruido que asusta, ¿no? ¿Vale? La idea de que escucharán un estruendo, ¿cuál es? Obviamente que se llenarán de miedo, ¿vale? Cuando hay personas que cuando se les dice, mira, si tú haces estas malas acciones, si tú haces unas malas acciones, como consecuencia de esas malas acciones tendrás que pagar esto. Y esa persona te dice, a mí me da igual, a mí no me rayes, ¿vale? Es decir, le intentas motivar a que haga el bien, pero en ocasiones le intentas motivar a través del miedo, vamos a decirlo así, ¿vale? Sé que no suena moderno fashion decir esa palabra, pero realmente es una de las motivaciones más fuertes que tiene el ser humano, ¿vale? Y si te da miedo, por presión social, usar la palabra miedo, pues utiliza otra palabra, ¿vale? Infundir el sentido de la gravedad, ¿vale? Llámalo así, si quieres. Cuando tú intentas decirle a una persona que haga el bien y señalas la gravedad de no hacer las cosas bien, ¿vale? E intentas decir, tendrás que pagar consecuencias. A veces esa persona no le da la gana, ¿vale?
Entonces, si os fijáis, la escena aquí, cuando esa persona se encuentra con la consecuencia de sus acciones, ¿cuál es? Obviamente, es arrojado con desprecio, porque él era una persona arrogante, que despreciaba a los débiles, que despreciaba la verdad cuando le llegaba, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué es lo que va a escuchar? Escuchará el ruido del fuego, el estruendo del fuego, el fragor del fuego, como sea que lo quieran traducir. Eso va a generar un gran temor. Cuando una persona es arrogante, ¿vale? Y vamos a poner aquí el caso extremo de Faraón, pero puedes coger dictadores del presente, ¿no? Y de toda la historia del siglo XX. Este tipo de personas infunden el temor en los demás. Hacen daño a los demás y les hacen sufrir, es decir, les infunden temor a su persona, pero es que esas personas no se van a atrever nunca a, por ejemplo, si tú eres el faraón, nadie se va a atrever a decirte que estás haciendo las cosas mal, ¿vale? O un dictador de estos, o una persona que es el dictador en su vida personal, ¿vale? Aunque seas el dueño de una tienda o lo que sea. Si tú eres opresivo, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que tú infundes el temor en los demás y tú crees que tú no tienes por qué temer a nadie. Entonces la escena que se nos plantea es que esa persona escuchará el estruendo del infierno y eso en cierto modo le hará pensar: estoy acabado, ¿vale? Y quiero que entendáis lo que se está explicando a la luz de las características de la persona que acaba en esa situación, ¿vale? Un dato interesante es que uno de los significados de la palabra shahiq en árabe es el ruido que hace el burro, ¿vale? Que de nuevo hemos dicho, cuando por ejemplo un pasaje del Corán quiere infundir una emoción, el resto de palabras se adecúan a eso. Claro, aquí estaríamos hablando de una circunstancia de desprecio a una persona que fue arrogante, ¿vale? Entonces, en cierto modo, si pudierais no hablar de temas que no están relacionados, os lo agradecería. En cierto modo, claro, fijaos, estamos hablando de una persona que necesita una dosis de temor, ¿vale? Es decir, algo que le haga sentirse impotente, porque esa es la realidad. Él se quiso sentir más poderoso de lo que le correspondía. Eso por un lado, ¿vale? Y el rebuzno del asno, el shahiq es el ruido que hace el burro, ¿vale? Y por supuesto, se podría aquí estirar la cuerda, ¿vale? Y recordar que Dios, cuando las personas son ghafilun, son inconscientes, no quieren seguir normas, no quieren vivir el momento, el día a día, en el sentido de que no quieren tener que pensar en consecuencias posteriores, Dios dice inhum illa kal an'am, se les compara con el ganado, ¿vale? Y claro, aquí el sonido que van a escuchar en el infierno, ese es uno de los significados, shahiq, es el ruido del burro, ¿vale? Es un dato solo interesante, ¿vale? Pero en términos generales, esto es un estruendo y la persona se va a dar cuenta de que no era tan poderosa, ¿vale? Eso es un poco el tema que quiero que entendáis. El vocabulario de este versículo se adecúa a ese concepto. No quisiste relajarte los humos, vale, se te dieron pruebas. Primero se te trató de despertar la decencia. No quisiste bajarte los humos, se te dieron pruebas. No quisiste bajarte los humos, se te dio tiempo para reflexionar y material para reflexionar. Pero tú estabas por encima de eso. Entonces ahora has llegado a esta situación en la que con desprecio se te hará entrar en el infierno, ¿vale? Y solo esa escena te va a bajar toda la arrogancia de repente, ¿vale? De manera repentina. Wahia tafur, ¿vale? Dice Dios, es decir, escucharán mientras explota hirviendo, ¿vale? Escucharán ese estruendo. Wahia tafur, mientras explota hirviendo. Creo que es la mejor forma de traducirlo que se me ocurre. Quiero que penséis que empecemos a conectar puntos, ¿vale? Obviamente la imagen aquí es similar a la de un volcán cuando entra en erupción, ¿vale? ¿Habéis visto esta imagen que hace ¡puf! Parece que esté enfadado, que tenga ira dentro y la suelte toda, ¿vale? De hecho, se suele comparar a las personas cuando explotan en ira con una erupción, ¿vale? Y es por esta razón, porque cuando ves este fenómeno natural, como es el caso del volcán, explota, ¿vale? De ira. Wahia tafur. De hecho, la frase terminará en el siguiente versículo diciendo Takadu tamayyazu min al-ghayz. A punto está de estallar de furia. Claro, estamos hablando de un fuego. ¿Cómo puede el fuego tener furia o estallar? ¿Vale? Mañana, obviamente, cuando tratemos ese versículo,
indagaremos más en ese tema. Pero quiero que entendáis que la imagen es una imagen de furia, ¿vale? Imaginaos que yo qué sé, por poner un ejemplo, un alumno se porta muy mal en el colegio, ¿vale? Y le llevan a la sala, bueno, no sé si todo el mundo entendéis este vocabulario, ¿no? Le llevan a la sala del jefe de estudios, ¿no? O a la sala de estudios, o como sea que la llamen. Y esa persona escucha los gritos o el enfado, yo qué sé, del director de la escuela desde otra habitación. Tú todavía no te has enfrentado a eso, pero el escuchar esos gritos, ¿vale? Escuchar lo que te espera en cierto modo, es en sí mismo una forma de arrepentimiento, ¿vale? ¿Por qué he hecho lo que he hecho? ¿Por qué lo he hecho? Ahora me voy a tener que enfrentar a eso, ¿vale? Es un preludio. Y en este caso, esta persona está escuchando el estruendo del fuego cuando estalla en furia, ¿vale? Es decir, estamos hablando de un fuego, que es una creación, pero lo que quiero que entendáis es que cada palabra esconde algo, ¿vale? Esconde una medicina, ¿vale? Para la arrogancia de esa persona. Esa persona, las medicinas que recibió en el mundo no les quiso hacer caso. Entonces, esto es una medicina extrema, ¿vale? Y esto va a funcionar, ¿vale? Wahia tafur. Hay un tema que quiero traer a vuestra mente para que conectemos puntos, que es el siguiente. Dios nos había explicado que Él ha embellecido el firmamento con masabih, con fuentes de luz, ¿vale? Y una de las cosas que me llama la atención, wallahu a'lam, esto es más bien una reflexión personal. Obviamente cuando tú puedes observar comentarios lingüísticos del Corán, te mencionan que Wahia tafur, ¿vale? El ejemplo sería el de un volcán explotando en erupción. Pero hoy en día, por ejemplo, que conocemos más bien el funcionamiento y el comportamiento de las estrellas, la erupción que existe en la superficie del Sol, por ejemplo, es mucho más impactante que la de ningún volcán, ¿vale? Entonces, esas fuentes de luz, que para nosotros son solo fuentes de luz, realmente están en un constante estado de erupción, ¿vale? Entonces, fijaos, la gente que intenta acceder donde no le corresponde, dice Dios que les persigue también, de algún modo, una llama, ¿no? Shihab, estuvimos hablando de ese concepto el otro día. Y la gente que entra en el ocultismo se encontrarán con Adabus Sa'ir, el castigo de la llama. Quiero decir, quiero que veáis que hay una trama. Y ahora de nuevo, Wahia tafur, está entrando en erupción ese infierno, ¿vale? Hemos hablado de las estrellas, hemos hablado de la llama que persigue a estas personas, hemos hablado de Adabus Sa'ir, el castigo de la llama, y ahora del infierno como entra en erupción, ¿vale? Y claro, estamos hablando del mulk, del dominio de Dios, del poder de Dios. Y quieras o no, cuando ves fenómenos que son gigantes o descomunales en relación a tu pequeñez humana, eso te ayuda a entender realmente lo impotente que eres realmente y lo absoluto que es el poder de Dios, ¿vale? Entonces, de nuevo, esto es otra imagen visual más de algo que se escapa, ¿vale? a nuestra imaginación. Quería que hicierais ese vínculo, ¿vale? Entre estas cosas. Entonces voy a intentar explicaros este concepto, ¿vale? De que el infierno no es un castigo gratuito, como a mucha gente le pueda parecer, sino que es una manifestación de lo que la persona ha hecho, ¿vale? Es decir, si cogiéramos tu maldad, toda la maldad que has acumulado, y la convirtiéramos en un lugar, ese lugar sería el infierno, ¿vale? Eso es lo que quiero que entendáis. Es una traducción en el mundo de lo tangible, entre comillas, del mal estado interior de la persona, ¿vale? Que va a entrar en ese fuego. Y para esto os voy a mencionar varios versículos del Corán, ¿vale? Donde se habla del infierno y de la persona que entra en el infierno. Y quiero que entendáis que hay un vínculo entre ese castigo y esa persona, ¿vale? Fijaos, la persona llena de furia, arrogante, que siempre está buscando cómo responder, ¿vale? Nunca tiene la humildad suficiente de intentar reflexionar o reconocer o dar gracias. Bueno, el castigo que le corresponde a esa persona es un estruendo que le va a asustar. Es el desprecio cuando se le arroje, ¿vale? Hay un vínculo, hay una correlación entre ese castigo y el problema que tenía esa persona, ¿vale? En Surat An-Naba se da una descripción, Sura 78, se da una descripción del infierno muy severa, ¿vale?
Y al final de esta descripción Dios usa la frase jaza'an wifaqa. Es un castigo correspondiente, ¿vale? Es un castigo acorde, ¿vale? Es un castigo acorde a lo que ellos eran. Y luego les describe: innahum kanu la yarjuna hisaba. No tenían ninguna esperanza puesta en un ajuste de cuentas, ¿vale? Hay personas que desconocen que ajustarán las cuentas, pero hay personas que lo saben, que les llega la información, les llegan señales y lo rechazan, ¿vale? Fijaos, innahum kanu la yarjuna hisab. Estas personas no tenían puesta ninguna intención o esperanza en un ajuste de cuentas. Wa kadzabu bi ayatina kidhaba, dice Dios, y rechazaron mis mensajes, o también se puede traducir como rechazaron mis signos, mis pruebas que les hice llegar, kidhaba, con un rechazo repetido, ¿vale? Wa kadzabu bi ayatina kidhaba, ¿vale? Wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba. Contrariamente a lo que ellos creían, dice Dios, wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba. Todo lo hemos enumerado en un registro, ¿vale? Es decir, contrariamente a esa idea que tenían ellos de que no se ajustan las cuentas, ¿vale? La idea es que rechazaron, desmintieron, tacharon de mentiroso algo que ellos sabían que era verdad, kidhaba, y además lo hicieron de una forma repetida y acentuada, ¿vale? Otro ejemplo que os quiero traer, que me resulta muy interesante, es en Suratul Humazah, ¿vale? Cuando Dios dice wailun likulli humazatin lumazah, hay lo que le espera a toda esa persona que se dedique a murmurar, ¿vale? A hablar mal de los demás y a dejarles mal. Alladhi jama'a malan wa 'addada. Personas que además solo se dedican a reunir y reunir y reunir dinero wa 'addada, y a volverlo a recontar una y otra vez. Yahsabu anna malahu akhlada. Comportándose o pensando que ese dinero les hará ser inmortales, ¿vale? De alguna manera. Y entonces Dios dice, kalla, la yunbadanna fil hutama. Pero no, les haré, o la yunbadanna, les vamos a lanzar o les vamos a arrojar al hutama, a ese castigo que aplasta, ¿vale? Claro, y la cuestión es por qué pone Dios estos nombres diferentes y estas descripciones diferentes al castigo. Fijaos, los comentarios del Corán, algunos de ellos dicen, muy bien, ¿por qué al-hutama? ¿Por qué a este castigo se le llama aplastante? Claro, esa persona se dedicaba a aplastar a los demás y a aplastar el honor de los demás. Al-humaza, al-lumaza, ¿vale? Es decir, la persona que se dedicaba a hablar mal de los demás, dejándoles mal, ¿vale? Despreciándoles, pero luego además no solo dejándoles mal en su ausencia, sino tratándoles mal en su presencia, ¿vale? Hablándoles mal delante de su cara, ¿vale? Por tanto, lo que corresponde a la persona que hacía esto de manera persistente, que es al-hutama, ¿vale? Es un castigo que le va a aplastar a él, le va a dejar mal a él, ¿vale? Esa persona hacía burlas hacia los demás, por ejemplo, les humillaba, pues este castigo le va a aplastar a él, ¿vale? De hecho, el resto de la imagen que se dibuja en Suratul Humazah es alladhi narullahi al-muqada, un fuego de Dios encendido, allati tattali'u ala al-af'ida, el cual se elevará, digamos, o penetrará sobre los pechos, ¿vale? Vamos a decirlo así. Innaha alayhim mu'sada fi amadin mumaddada. El sura termina explicando este castigo como en columnas que se elevan, ¿vale? Y generalmente se entiende que este castigo obviamente está rodeando a una persona, ¿vale? Por ejemplo, cuando yo me dedico a murmurar y a tratar mal a los demás, a menudo les creo un estado de ansiedad, ¿vale? Y la ansiedad siempre está vinculada con el pecho, como hemos mencionado en diferentes clases, ¿no? En diferentes sesiones. Entonces, este castigo, tattali'u ala al-af'ida, ¿vale? Penetrará de manera agresiva en el interior del pecho de la persona que cometió este crimen, ¿vale? Esta persona empequeñeció el honor de los demás. Pues este castigo tomará la forma de columnas que se elevarán sobre él. Quiero que entendáis que este castigo es la traducción, ¿vale? En cierto modo, de sus malas acciones y de su maldad interior en el mundo, en esa creación de Dios, ¿vale? Que será una manifestación. Hay varios ejemplos, ¿vale? فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. En otro de estos suras de Mecca, Dios advierte acerca del infierno, acerca del fuego, y luego dice لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى. Nadie va a entrar en ese fuego excepto
los más acabados, ¿vale? Es decir, la gente que va a entrar ahí son lo peor de lo peor, الذي كذب وتولى. Es decir, personas que, cuando les llegó la verdad, la tacharon de falsa, ¿vale? Dijeron, no, esto es mentira, ¿vale? La tacharon de falsa, watawalla, y encima se apartaron, ¿vale? Dando la espalda, lo cual es una señal de arrogancia, ¿vale? Es una imagen que se dibuja de arrogancia, ¿vale? De hecho, en Surah Qaf, por ejemplo, hay una descripción acerca del infierno también, y una de las cosas que se dice es «Alqiyā fī jahannama kulla kaffarin anid», ¿vale? Lanzad al infierno a todo aquel kaffar, es una forma exagerada, ¿vale? De kofr, de ingratitud. Kaffar es alguien que jamás apreció nada, nada más que se quejaba, nada más que iba de listo, nunca apreció nada, nunca daba gracias. Kaffar, kulla kaffarin anid. Lanzad a todo aquel que hubiera sido constantemente ingrato y obstinado. Es decir, da igual la llamada al bien que le dieras, da igual pues los razonamientos que le dieras, esa persona ya estaba sellado en que yo voy a hacer lo que me dé la gana, no voy a seguir nada de lo que se me dice, ¿vale? Por tanto, a esa persona Dios dice «Alqiyā fī jahannam», lanzadle al infierno. ¿Vale? Quiero que entendáis el perfil de la persona que entra al infierno y la relación que este perfil tiene con el castigo que se está describiendo, ¿vale? Espero que estéis entendiendo el concepto. De hecho, en muchos lugares del Corán se utiliza esta frase después de describir el infierno de فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. Y qué patético es el hogar final de los arrogantes, ¿vale? فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ, lo mismo, frases similares, ¿vale? حَسْبُهُمْ جَهَنَّمْ. El infierno es calculadamente suficiente para ellos, ¿no? En cierto modo, o les bastará. En cierto modo está hecho acorde a lo que ellos se han ganado, ¿vale? Ese es el concepto que quería que entendierais. Y ya está. Cuando digo que el infierno es una traducción del mal que ha hecho la persona que entra, pensaréis, bueno, entonces el paraíso también es la traducción, digamos, del bien que ha hecho alguien, ¿no? Y Dios usa mucho la frase de udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Entrad en el paraíso como consecuencia de lo que hacíais, ¿vale? Sin embargo, en el caso del paraíso hay un matiz que hacer, ¿vale? Que es que el bien que tú haces, ¿vale? Dios lo multiplica. O sea, entras en el paraíso a causa de haber hecho el bien, pero la recompensa que recibes no es proporcional al bien que has hecho, ¿vale? Sino que es expandida y multiplicada. Esto no ocurre con el castigo, ¿vale? El castigo siempre es proporcional a lo que tú has hecho, ¿vale? Estuvimos hablando ayer de وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Dios dice, yo jamás actuaré de manera injusta, ¿vale? En lo que se refiere a los siervos. Así que la sesión de hoy la doy por terminada aquí, ¿vale? El versículo 7 es un versículo corto, solo quería que tuvierais en cuenta estos conceptos básicos de el desprecio cuando se les lance al infierno. ¿Por qué Dios usa esa frase de arrojarles, ¿vale? ¿Por qué nos habla de un estruendo que provoca ese temor? Bueno, ¿de qué clase de persona estamos hablando? ¿Vale? Wahiyat tafur, esa explosión de rabia, ¿no? Quiero que entendáis ese concepto. Las descripciones del infierno siempre son proporcionales a la maldad de la persona que entra, ¿vale? Esa es la lección del versículo que quiero que saquéis para hoy. Si queréis hacer... Sí, algunos versículos de este sura son más largos, otros son más cortos. De hecho, algunos versículos de este sura introducen un gran tema. Y otros versículos son una explicación, como en este caso, ¿vale? Es solo una explicación de... parte de la escena cuando la persona entre al infierno. Y el siguiente versículo, por ejemplo, también habla de esa recepción. Sa'alahum khazanatuha, lo que les van a preguntar los guardianes del infierno a estas personas, ¿vale? Pero el versículo siguiente ya es un poco más detallado, así que lo vamos a dejar para mañana. Este es un versículo en el que se dibuja esa imagen de bajarle los humos al arrogante, ¿vale? Así que si habéis entendido eso, inshallah, ya sabemos algo nuevo sobre el Corán. Barakallahu fikum. Si queréis hacer alguna pregunta. Vale, Genhais dice, la idea de que todas las personas opresivas y dictatoriales sufrieron maltrato en su infancia y por eso son como son, entonces ¿cómo castigarlos?
si cuando sufrieron ese maltrato fueron niños inocentes? ¿Entonces es justo ese castigo? Bueno, como mencioné ayer y menciono a menudo, existe una cantidad infinita de matices y factores que nosotros no conocemos. Es Dios quien los conoce, ¿vale? Y es Él quien los valorará. ¿Entiendes? Tú dices, la infancia pasó no sé qué, le pudo pasar que un día tuvo un accidente y eso le condicionó a no sé qué, le pudo pasar que se dio un golpe aquí y una parte de su cerebro dejó de funcionar. Todos esos factores son conocidos por Dios, no te preocupes por eso, ¿vale? La persona que entra en el castigo, ¿vale?, es una persona que sabía lo que hacía. Y voy a dejar aquí un tema abierto, ¿vale? Cuando tú sufres un maltrato de niño, no todos los casos son iguales, ¿vale? Hay personas, si podéis usar la caja de preguntas, genial. Hay personas que han sufrido malos tratos y tienen un trauma muy fuerte, que digamos están totalmente fuera de control, ¿vale?, en sus acciones. Pero hay personas que han sufrido maltrato, pero llegada a cierta edad saben lo que está bien y lo que está mal, ¿vale? Por eso te digo, hay millones de matices y millones de casos, y Dios valorará cada caso en base a sus matices, ¿me entiendes? No podemos decir, todos los dictadores han sufrido traumas, que eso para empezar habría que ver si es verdad. Todos los dictadores han sufrido traumas, por tanto, todos no deben ser castigados porque no es su culpa. No hay ningún todos, ¿vale? Cada caso tiene sus matices específicos. Hay dictadores que sufrieron un trauma muy fuerte, etcétera, etcétera. Y aún así, luego, llegada a cierta edad, podían elegir buscar ayuda, podían elegir ir hacia atrás, pero eligieron agravar la cosa. O sea, hay factores que nosotros no sabemos. No es tan sencillo, ¿vale? No es tan sencillo. Ibrahim dice, los elementos del paraíso y el infierno son metafóricos o literales. La palabra que se me ocurre es, son reales, ¿vale? Lo que Dios define es real. Que tomarán una magnitud que desconocemos, porque venimos de este mundo, y desconocemos esa magnitud, eso sí, por supuesto. El sura es Suratul Mulk, sura 67, y se llama El Dominio. Y hoy he hablado del versículo 7. Vale, venga, caja de preguntas. Dice Vanessa Cansino, entonces si el infierno va acorde en sensación con el mal hecho, ¿hay diferentes infiernos? ¿Hay diferentes infiernos o el mismo infierno pero se siente según el nivel de castigo? Desconozco la respuesta exacta, pero al final es lo mismo. Es decir, si cada persona sufría la intensidad acorde a lo que ha hecho, o estará en celdas diferentes, al final es lo mismo. Carolina 0350, si un musulmán realiza un pecado grave, ¿tiene que pasar por el infierno o Allah puede aceptar su arrepentimiento? A ver, si un musulmán realiza un pecado grave y en esta vida se arrepiente y lo enmienda, ¿vale? Es decir, si yo he robado 1000 euros a alguien y me arrepiento, me siento mal y se los devuelvo, ¿vale? Me arrepiento si es algo mío solo, que no he hecho daño a nadie. Si me arrepiento sinceramente, eso está perdonado, no tienes que pasar por el infierno. De hecho, por grande que sea el pecado, si es una ofensa en la que no has hecho daño a otro y tu arrepentimiento es sincero, se te garantiza el perdón. Y si has hecho daño a otra persona, se te garantiza el perdón cuando esa persona te perdone o cuando le devuelvas sus derechos que has violado. Y ya está. E incluso si no te arrepintieras, ¿vale? Dios no está obligado a castigarte, ¿vale? Puede perdonarte. Una de las cosas interesantes del Corán es que esto es un principio de teología islámica que os tenéis que saber todos, ¿vale? Cuando Dios dice, esta acción producirá esta recompensa, lo va a cumplir sí o sí, ¿vale? No va a incumplirlo. Pero cuando te dice, esta mala acción conlleva este castigo, Dios puede aplicar este castigo o perdonarte, ¿vale? No está forzado a castigarte en ese caso.
Xof25, me parece que he oído que en el paraíso también hay niveles, por lo que la recompensa sería proporcional o no. Sí, en principio sí. Hay niveles, ¿vale? Moni López dice, ¿la maldad está implicada en la intención del corazón ante una mala experiencia y los pensamientos? Lo lamento, no entiendo la frase. No entiendo lo que quiere decir eso. ¿La maldad está implicada en la intención del corazón ante una mala experiencia y los pensamientos? No lo entiendo, lo siento. Si pudieras formular la pregunta de otra manera, a lo mejor lo entiendo mejor. Boticaria muslima. ¿Ante Allah estaría mal dar más de lo que puedas dar en sadaqa o sería un exceso? Sí, claro, es un exceso. De hecho, el Corán dice no extiendas tu mano completamente, es decir, no des caridad sin pensar en consecuencias. Si yo tengo hijos y gano 500 euros, yo qué sé, no puedo dar 480 en caridad, ¿vale? Aquí hay gente que tiene que comer y gente que tiene que hacer cosas con mi dinero, ¿vale? Tengo que aprender a gestionarlo. Entonces Dios dice, no abras la mano completamente. En castellano moderno diríamos, no seas un grifo abierto, ¿vale? No vayas derrochando. Está bien que des de beber a la gente, pero no derrochando agua, ¿vale? No abras tu mano de manera completa, digamos, dice Dios, no la extiendas totalmente ni la ates a tu cuello, ¿vale? Es decir, no seas tampoco lo que coloquialmente denominaríamos un rata, ¿no? Que no quiere soltar ni un céntimo. Por tanto, las dos cosas son excesos. ¿En el Jahannam existen escalas? Sí. Un arabista incrédulo dijo que el paraíso tenía arroyos y naturaleza en el Corán porque se reveló en un desierto. ¿Es un argumento fuerte? Quiero que entendamos lo siguiente. Lo que nos molesta de lo que dice este arabista no es lo que dice, sino cómo lo dice. Porque lo que ha dicho este arabista lo dicen los comentarios del Corán. Los propios comentarios escritos por musulmanes, ¿vale? Te dicen, obviamente cuando los árabes escuchaban jardines en cuyo suelo fluyen arroyos, para ellos eso era paradisíaco, ¿vale? Porque ellos vivían en un desierto. Eso es totalmente cierto. Lo que yo le respondería a este arabista es que esto no solo está relacionado con los árabes del desierto, sino con los seres humanos en general, ¿vale? Nuestro hábitat natural, antes de inventar las ciudades y los rascacielos, realmente era la naturaleza, ¿vale? Era la vegetación, era el agua. No solo los árabes del desierto les gusta la idea de un jardín con arroyos. Al ser humano en general le gusta la idea de un jardín con arroyos, ¿vale? Entonces, Dios lo que le da al ser humano es acorde a su inclinación, lógicamente, ¿no? Cuando Dios nos dice que en el paraíso tendremos la compañía de nuestros esposos y esposas, obviamente es nuestra inclinación nos pide eso, ¿vale? Entonces quiero que entendamos que no es solo los árabes del desierto, es una inclinación humana, ¿vale? Y en ese caso yo le diría a este arabista, tienes toda la razón del mundo. Es decir, obviamente Dios tiene toda la lógica del mundo, ¿vale? Que Dios ¿dónde nos va a meter Dios? ¿En una selva llena de depredadores y de árboles punzantes? No, nos va a llevar a un sitio cómodo, lógicamente, a un sitio que nos gusta, con vegetación, con arroyos, que nos gusta a los seres humanos en general, no solo a los árabes. Vale. María Luisa Serrano Cabezas. Hay muchos perfiles de arrogancia, discutidos, velados, pertinentes, etc. Sí, no sé con detalle eso, pero alhamdulillah. ¿Por qué crees que hoy en día la palabra kafir se utiliza mayoritariamente para diferenciar entre el creyente y no creyente, dejando de lado ese aspecto de justicia social? Pregunta Williams. Pregunta inteligente. Mira, ¿por qué crees, por ejemplo, que en el judaísmo se empezó a clasificar entre el judío y el gentil? ¿Vale? El judío, si te paras a pensarlo, judío viene de Judea, que es un territorio. Y la palabra judea viene de Judá, que es uno de los hijos de Jacob, ¿vale? Cuyos descendientes se asentaron en ese territorio. Es decir, en el fondo es una denominación incluso étnica, casi, ¿vale? Judío significa que viene de un territorio. Y los gentiles son los que no saben escribir, los que no tienen escrituras, ¿no? Vamos a decirlo así.
Claro, sin embargo, esta clasificación se lleva a un nivel cósmico, ¿vale? Es decir, nosotros contra ellos, ¿vale? Claro, aquí ya no se está hablando de una cuestión moral y de reconocer a Dios, ¿vale? Porque las dos cosas están conectadas en el Islam. O sea, tú reconoces que alguien ha creado esto, que no estás flotando sin sentido en el universo, ¿vale? Y que respondes por tus acciones, ¿vale? Y que tienes una responsabilidad moral que no es un constructo, insisto, sino que es real, porque el propio creador te dice, yo he creado con esta intención. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que al final la clasificación será entre quienes aceptan y quienes rechazan, ¿vale? Quienes son arrogantes y quienes son humildes, como este sura que nos hablará del káfir arrogante al que le llegó la verdad, al que le llegaron amonestadores, y el káfir reconocerá, sí, pero yo escogí no escuchar, escogí no razonar, ¿vale? De eso trata este sura, de la verdadera clasificación entre el káfir y el humilde. Y luego el siguiente versículo nos dirá que aquellos que fueron humildes de cara a su Rab, aquel que les alimenta, esos reciben el perdón, ¿vale? O sea, ¿por qué hoy en día la palabra káfir se usa mayoritariamente para diferenciar y se olvida todo eso? Porque en el fondo somos seres humanos, ¿vale? Nosotros también nos gusta creer en nuestro grupo salvado y los gentiles, ¿vale? Hablamos de los káfir en referencia a todos los que no han nacido en una familia musulmana como gentiles, ¿vale? Los que no saben, los inferiores casi, los de casta inferior, ¿vale? ¿Por qué hacemos eso las personas? Porque si yo te digo a ti que tú te vas a ganar tu mérito, eso supone que tienes que hacer un esfuerzo, y a las personas no nos gusta el esfuerzo. Nos gusta decir, yo estoy salvado porque soy parte de este grupo, estoy salvado porque nací en mi padre imam, estoy salvado porque nací en esta umma, estoy salvado, y tú y el otro va al infierno porque es de los otros, es de los kufar, en este caso en el sentido étnico, que no existe, ¿no?, un sentido étnico, pero entonces identificarnos como miembros del grupo salvado e identificar a todos los demás como miembros del grupo no salvado hace que no tengamos que esforzarnos, porque ya estamos en el grupo correcto, ya estamos salvados, ¿vale? Es la tendencia del ser humano a escoger el camino fácil, ¿vale? El camino fácil, fijaos lo que dice Dios en el Corán, Am lam yunabba bima fi suhufi Musa. No te ha llegado información de lo que realmente había en las escrituras de Moisés, wa Ibrahim alladhi waffa, y las de Abraham, que cumplió con lo que tenía que cumplir, ¿vale? Alla taziru waziratun wizra ukhra, que ninguna persona llevará el peso de otra, ¿vale? Y esto es un mensaje subliminal a cristianos, por ejemplo, que creen que Jesús llevará el peso de tus faltas, a judíos que creen que por haber nacido en el pueblo elegido, automáticamente estarán salvados. Y este mensaje, por supuesto, recae sobre los musulmanes que caigan en el mismo error, ¿vale? Y, es decir, estas escrituras también enseñaron que nadie llevará la carga de otro y que el ser humano recibirá solo en base a lo que se haya esforzado, ¿vale? O sea, el concepto en el din de la realidad es el esfuerzo. Pero en las religiones que creamos convenientemente las personas, la salvación no se deriva del esfuerzo, porque eso significa que nos tenemos que esforzar. La salvación se deriva de que pertenezco a este grupo y punto, ¿vale? Ese es o sea que la razón psicológica humana por la que hemos redefinido el concepto de káfir para convertirlo casi en un concepto étnico, como ya hicieron Bani Israel antes, la razón psicológica humana es que te acomoda, ¿vale? Te ahorras tener que hacer esfuerzo. Es un atajo, ¿vale? Básicamente, llegas a la salvación por atajo. Luego hay otras razones de ansiedad política, ¿vale? Eso es un tema más complicado. Por ejemplo, hoy en día nos sentimos a menudo, al haber sido los musulmanes una gran civilización, ¿vale? Y haber dejado de serlo, y haber visto cómo otra civilización se colocaba por encima, con unas ideas a veces diferentes, esta sensación política de clasificarnos, ¿vale? Influye mucho cuando hoy en día oyes a predicadores hablando de los kufar, y se están refiriendo a menudo a los americanos, los occidentales. Es decir, es una división política para muchas personas, ¿vale? Así que es el lado más animal del ser humano, el que se olvida
de que el imán y el kufr es aceptar la verdad versus rechazarla arrogantemente. Y se redibuja esto para convertirlo en, bueno, nosotros contra ellos, ¿vale? Una pelea tribal. Hawa Isa 30 dice, Shaitán está dentro del infierno. ¿Por qué se relaciona a Shaitán con el infierno? O sea, ¿Shaitán está dentro del infierno? Yo, honestamente, tal y como se plantea en el presente, Shaitán no parece estar dentro del infierno, ¿vale? Se le relaciona porque es el destino final, ¿vale? O sea, lo que, por ejemplo, cuando aparece la historia de Adam en el Corán, Shaitán, ¿qué es lo que dice? Voy a llevármelos a todos conmigo. Y Dios le dice que determinados grupos de personas, ¿vale? Tú no tendrás nada que hacer con ellos, ¿vale? Y aquí Dios se muestra como positivo acerca de la especie humana que Él ha creado. Es decir, los que sean arrogantes, los que sigan sus bajezas, pues quizás les tomes el pelo. Pero la gente que es humilde, la gente que tal, ¿vale? La gente de taqwa, la gente que toma conciencia de su responsabilidad, no tendrás nada que hacer con ellos, ¿vale? De hecho, les dice. Y una de las frases que Dios le dice es que os reuniré finalmente en el infierno, ¿vale? Entonces Shaitán no se muestra como que está dentro del infierno en la actualidad, ¿vale? Sino que es su destino. Y él lo que hará es llevarse a otras personas con él, más o menos, por decirlo de alguna manera. Por tanto, se le relaciona con el infierno porque es su destino final, ¿vale? Es su castigo. Pero él, obviamente, lo que pretende es llevarse a gente con él, ¿vale? Y en realidad Dios está diciendo, tú no te llevas a nadie, ¿vale? Las personas se lo van a ganar, quienes se lo tengan que ganar. Remocalle dice, ¿se puede pedir a Allah que perdone a un ser querido no musulmán que ya murió? Bueno, esta es una pregunta un poco peliaguda. Es una pregunta un poco peliaguda porque, por lo que yo he investigado, básicamente las opiniones de teólogos musulmanes, no hacen tanto énfasis en que tú pidas, o sea, yo no he visto en los libros de teología mucho énfasis en la cuestión del dua, la cuestión de pedir. Lo que he visto es mucho énfasis en la cuestión de las excusas que Dios pueda poner a la persona, la ignorancia, que no le llegó información suficiente, que le llegó la información distorsionada, ¿vale? Pero que esa persona a lo mejor creyó en Dios de la mejor manera que él sabía. Es decir, todos estos atenuantes y factores que pueden salvar a personas que en este mundo no eran clasificadas como musulmanes, ¿vale? Ese es el hincapié. En cuanto a la cuestión de hacer el dua, no tengo material suficiente como para yo decirte algo con un conocimiento sólido. No quisiera decirte aquí algo de lo que no esté 100% seguro, ¿vale? Sobre acerca del dua no sé qué decirte. Acerca de la esperanza, ¿vale? De que estos atenuantes pueden ayudarle, eso sí que está tratado en la teología islámica. Vanessa Cansino. Sorry, no va con el tema. ¿Tienes algún vídeo sobre las hayat de las mujeres que tendrán en el Jannah? Las hayat. No sé qué es eso exactamente. Hayat de las mujeres. Hayat significa vida. No sé muy bien qué significa. Salamu alaikum Kara, me dice Hajar, ¿qué hay de los que somos regresados al Islam con los pecados cometidos? O sea, tu entrada al Islam borra todos los pecados anteriores, ¿vale? Eso está garantizado por el profeta, alayhi salam. Dicho esto, si hiciste daño a un ser humano, ve y devuélvele sus derechos, ¿vale? Y el recordarles los pecados cometidos, ¿en qué puede afectarnos una vez siendo muslim? No es fructífero eso, ¿vale? De hecho, algunos de los compañeros del profeta antes del Islam eran algo muy contrario al Islam, ¿vale? Algunos de ellos eran bebedores. Hay casos, esta práctica, por ejemplo, de enterrar viva a tu hija, hay casos en los que pasó.
Hay personas pues, que habían estado cometiendo fornicación, quiero decir, eran seres humanos, ¿vale? Y cuando entraron al Islam, eso se borra, ¿vale? Khalid bin al-Walid, el general que luchó en algunas batallas con el ejército del profeta, alayhi salatu wassalam, primero luchó en el bando contrario y mató a musulmanes, ¿entiendes? Creo que es importante que cuando uno ha hecho un antes y un después en su vida, tomas lección de los errores que cometiste, pero no estés indagando en exceso, ¿vale? Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Dios perdona las faltas en su totalidad, ¿vale? De manera colectiva, jami'a. De hecho, el versículo empieza diciendo La taqnatu min rahmatillah. Nunca te sientas sin esperanza de la misericordia de Dios, porque Él perdona las faltas en su totalidad, ¿vale? Faice pone muy bien expirado Karami. Recordarlos o volver a revivirlo en la mente afecta a nuestra limpieza del nafs una vez y a reconocer la verdad. Puede ser nocivo según cómo se recuerde. Tú imagínate que fuiste un gran fornicador, ¿vale? Pero antes del Islam salías de fiesta, te emborrachabas y hacías el zina. Y esto pasaba cada fin de semana, porque esto existe, ¿vale? Luego has hecho tu shahada. Tienes que tener la garantía de que eso está borrado, ¿vale? Porque se te garantiza. Pero aparte de eso, ¿vale? Tú ya has aprendido algo acerca de las malas consecuencias de ese estilo de vida. Pero hay una forma obsesiva, ¿vale? De recordarlo y de flagelarte que no es una de las finalidades, ¿vale? Del Islam. Vaya. Bueno, pues, ¿cómo puedes perdonar? ¿Cómo puedes perdonar a tu familia? Dice, ama a los que te aman. Te había hecho la vida imposible. ¿Cómo olvidar y perdonar a ciertas personas de la familia? O sea, claro, me dices, ¿cómo olvidar y cómo perdonar? Vamos a imaginar que alguien ha sufrido abusos sexuales de su padre y me preguntas a mí cómo olvidarlo, yo no lo sé, ¿me entiendes? No está... O sea, yo te puedo decir lo que enseña el Corán, que es en términos generales. Es virtuoso borrar el perdón. Es virtuoso borrar el rencor de tu interior. Es virtuoso perdonar a las personas, ¿vale? De la misma manera que tú esperas ser perdonado. Es un acto bueno y de virtud. Ese es el principio general, ¿vale? Ahora bien, hay casos como los que te he dicho. Una persona que ha sido sistemáticamente violada por uno de sus progenitores. Yo no te voy a opinar sobre cómo perdonar y olvidar, o ni siquiera si tienes que perdonar, porque desconozco eso. De hecho, hay personas que tienen trauma por maltratos, abusos sexuales, y luego se les dice, es que tienes que perdonar, como si fuera una cuestión moral que la persona puede elegir. Ah, vale, elijo perdonar a la persona que me ha violado tantas veces. A veces esos abusos o esas violaciones han provocado un trauma. Y no es una cuestión de que tú quieras perdonar o no. A veces reducimos las cosas a lo moral cuando puede haber una cuestión de lo que llamaríamos enfermedad mental, ¿vale? Es por eso importante tener en cuenta que cuando una persona, alguna de sus facultades está afectada por algo que le ha pasado, el juicio para esa persona es diferente, porque toma en consideración eso, ¿vale? De lo cual estuvimos hablando ayer. ¿Se puede dar zakat al-fitr a un familiar necesitado que no es musulmán? Bueno, yo no respondo a ese tipo de preguntas, por ignorancia más bien, no por humildad ni nada. Así es que realmente desconozco esas cosas de fiqh tan específicas, excepto cuando yo me encuentro con ello y lo investigo, para mí. Vale, Vanessa Cansino, sobre los ayat que dicen tendréis mujeres en el Jannah. ¿Algún vídeo en YouTube tuyo? Seguramente lo hay.
Pero lo que dice Dios en el Corán a menudo es ¿cómo es esto? Wafihi. Bueno, voy a intentar buscarlo, ¿vale? Tendrás que darme unos segundos. Vale, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا, esto es Suratul Baqara, versículo 20. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, dales la buena noticia a las personas que han aceptado la verdad, que han adquirido esa seguridad, ¿vale? وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, y que han llevado a cabo acciones de rectificación, ¿vale? Constantemente. أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, que a esas personas les corresponden jardines por cuyos suelos habrá arroyos, ¿vale? Perdonadme, Hacia el final del versículo Dios dice: وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, y para ellos, en ese paraíso, en ese jardín, habrá أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, parejas purificadas, ¿vale? Aquí Dios usa la palabra azwaj, que aplica a hombres y mujeres, ¿vale? Es decir, el hombre tendrá su pareja purificada, es decir, libre de todos los defectos que tenía en el mundo. Y la mujer tendrá a su pareja purificada, ¿vale? Limpiada, depurada, ¿vale? De todos los defectos. Así que siempre que se habla en el Corán tendremos parejas, o sea, estaremos con las parejas, ¿vale? Si a lo que te estás refiriendo, que ahora estoy empezando a caer, te podrías estar refiriendo al concepto de que, por ejemplo, habrá, Hurun Ain, que además la traducción en sí es dudosa, porque se puede traducir de varias formas. Pero vamos a imaginar, si Dios se estuviera dirigiendo a hombres diciéndole tendréis mujeres, ¿vale? Eso no significa que las mujeres no vayan a tener hombres, ¿vale? Significa que en un pasaje determinado Dios se está dirigiendo a los hombres e informándoles de que tendrán mujeres. Pero en otros pasajes, ¿vale? Se recalca que estaremos con la persona que era nuestro marido o nuestra mujer. Y se nos recalca a hombres y a mujeres. Achor Buadid, un mal acto cuenta cuando lo piensas o cuando lo llevas a cabo. Alhamdulillah, en el Islam, cuando lo llevas a cabo, ¿vale? De hecho, hay un famoso hadith de que cuando la persona tiene la intención de hacer una buena acción y la lleva a cabo, se le computa como una buena acción o Dios lo multiplica hasta 700 veces, ¿vale? Sin embargo, cuando la persona tiene la intención de hacer una mala acción, si la hace, le cuenta como una, ¿vale? Dios no multiplica nada aquí. Y si no la hace, le cuenta como una buena acción, ¿vale? Por ejemplo, si tú has estado fantaseando sobre un pecado y finalmente no lo haces, eso es una buena acción. Vale, pues Karami, ¿es cierto que si no sigues la sunna directamente estás siguiendo a Shaitán? Me gustaría saber quién dice eso y en qué contexto lo dice y cómo lo dice, ¿vale? Porque hay algunas personas, cuando te dicen seguir la sunna, te están diciendo seguir lo que ellos consideran que es la sunna. O sea, por eso digo, esta frase no me despierta una señal de alarma, ¿vale? Si la sunna te refieres al ejemplo del profeta, obviamente si no estás siguiendo el ejemplo del profeta estás equivocado, ¿vale? Eso es cierto. Pero claro, cuando la gente dice seguir la sunna, hoy en día hay personas que lo usan de maneras muy específicas esta frase y me da miedo responder. ¿Vale? Pero si por sunna nos referimos a lo que significa, ¿vale? Que es el camino del profeta, alayhi salam, la sunna es el Islam al final, quiero decir, ¿no? El Islam es la sunna y la sunna es el Islam. Quiero decir, el Islam es el camino del profeta, alayhi salam. Y viceversa. Vale, pues si os parece correcto, vamos a cortar la conexión. ¿Os parece bien?
dice, me pregunta Hawaisa, ¿los que no se casaron acá en la tierra, en paraíso, se casarán, tendrán esposa o esposo? Si desean, lo tendrán. O sea, ese es el concepto en el paraíso, tendrás lo que desees, ¿vale? De hecho, es curioso que los pasajes donde se menciona estas parejas, ¿vale?, que tendrás en la última vida, fueron revelados en Mecca. Y los pasajes donde se nos dice que se nos reunirá con la persona que era nuestro marido o nuestra mujer, están revelados en Medina, ¿vale?, después de la migración. Y se presume que en esta etapa la comunidad musulmana estaba más desarrollada, más madurada, ¿vale?, más bien formada. Entonces aquí Dios siempre nos habla de reunirnos con la pareja que teníamos, ¿vale? Eso es un dato importante, ¿eh? Muy bien, vamos a zanjar la conexión, inshallah, y nos veremos mañana, ¿vale? Mañana hablaremos de un tema importante, de cómo serán recibidas las personas en el infierno, ¿vale? Está relacionado con lo de hoy, porque estamos en ese pequeño pasaje de versículos que tratan sobre el infierno, sobre las consecuencias del rechazo arrogante de la verdad y del cubrir arrogantemente lo que en el fondo nuestra voz interior nos dice, pero se enfoca desde la perspectiva de que cuando la gente entra al infierno, ¿vale?, los ángeles que estarán ahí para recibirles, les van a preguntar, hey, ¿no te había llegado la verdad? Y es interesante ver qué es lo que responden esas personas. Así que mañana, inshallah, a las 10, aquí estaremos para comentar el versículo 8 de Suratul Mulk. Dicho esto, quienes queráis estudiar el Corán más a fondo y otros cursos, ¿vale?, cursos sobre, yo qué sé, la mujer, sobre espiritualidad, sobre varios temas, muchos temas, seguid el link de mi biografía, inshallah, ¿vale? Barakallahu fikum, que Dios os bendiga, nos vemos mañana, inshallah ta'ala, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.